Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Hombres que engendran hombres, parte 2. Hola, bienvenidos a este programa, Un plan de rescate para la familia. Saludamos a todos los que ya se están sintonizando en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y a todos los que se conectan por cualquiera de las plataformas digitales también les damos la bienvenida. Queremos hacer mención de nuestras 2 líneas telefónicas que están disponibles para cada uno de ustedes. Los números son 271-344-3133 y 271-344-3134. También hay una línea para WhatsApp donde nos puedes escribir al 272-705-4430. Recuerden que en nuestro programa anterior comenzamos a hablar de un tema que se tituló Hombres que engendran hombres, y a raíz de varios pasajes que se estuvieron analizando en la palabra, cómo era el comportamiento de verdaderos hombres de Dios. Y yo me quedé con una frase: urgen varones de Dios en casa. Urge que se levanten varones verdaderamente engendrados por Dios en las casas de cada uno de nosotros. Así es de que vamos a continuar analizando este tema, hombres que engendran hombres, y para esto yo le voy a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante. Entonces, cuando tú te casas con Cristi, ¿qué principios puedes vivir? Pues los que viste en tu casa. Mismo, Te claro. trepas en tu taxi, te vas y vienes hasta la noche. Y ahí Sí, exacto. es lo mismo. Bueno, y si Dios te dio una niña, Pues muchas veces al decir, bueno, pues la mujer está en casa, pues ella tiene el tiempo de atenderla mientras yo trabajo. Ella se encarga, ¿no? Pues volvemos a repetir y eso es muy cierto. ¿tú sabes cómo está aprovechando el Señor el COVID para ti? Que yo esté en casa. Que tú estás en casa. Sí. Exactamente, hermano. Y ahora, si yo le pregunto a Cristi, oye, Cristi, ¿Sergio es mejor antes del COVID o ahora con el COVID? Ahora con el COVID. De todos modos, necesitamos Sí, entender exacto. esto. O sea, mira, si el COVID no te ayudó, ¿quién te puede ayudar? Pero es que me tocó mal, papá. Pues estás siguiendo el mismo camino. Dios te está hablando. Ya no te escudes. Búscame como padre y yo te enseño. No, pero es que papá, y espérame tantito, pues papá a su nivel hizo lo que pudo. Sergio, cuando el papá se emborracha es porque no puede con la vida. Pero lo mismo es emborracharte con alcohol que emborracharte con el trabajo. O igual te emborrachas con otra mujer. Sí. O igual te emborrachas con la droga, por donde le busques. Hombres que engendran hombres es porque Dios ya los engendró. Sí, solo los que Dios ha engendrado son los que pueden formar hombres o engendrar hombres. Oye, y ahora que tú rápidamente por el COVID, Cristi da testimonio que eres un mejor hombre, ahora estás más involucrado en tu casa, ahora, digo, y la verdad te tuvo que cerrar la puerta de la casa para que no fueras a trabajar 2 horas allá donde vivías 2 horas después. Sí. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que ahora que eres mejor papá, Dios te puede dar un varón que ahora sí va a ser formado por un verdadero papá? Sí, Yo digo amén. yo también. Amén. Estás viendo la sonrisa de la que tienes a tu derecha. Aquí la veo en la cámara. Pero ¿cómo te vas a soltar un bebé si no eres papá? Pues no. Sí. Para repetir el esquema, no, mijo, no. En el mundo estamos llenos ya de eso. No, espérate. Con Sí. calma. Bueno, ahora dile al Señor, tú a solas ahí con Cristi. Mira, Señor, Cristi da testimonio de que soy mejor varón. Cristi da testimonio de que soy mejor esposo. Cristi da testimonio de que ahora sí puedo ser papá de un varón hijo. Concédenos el gozo de ser papás de un hijo. Sí, amén. A lo mejor te va a poner un montón de condiciones, pero te voy a estar checando. Sí. Bueno, pues ya Y- también. Y esto que usted menciona, digo, yo al estar leyendo estos libros de Reyes,
es bien marcado aquí esto que usted menciona, porque cada rey, al inicio de su reinado, la Biblia no se calla nada y comienza diciendo, hijo del rey que lo sucedía, siguió los mismos patrones de su padre hacia el mal y le fueron desobedientes a Dios. Y de verdad es bien difícil en este libro encontrarse uno que haya ido en contra de los mismos patrones que siguió su papá. Exacto. Y el que lo hizo realmente vemos bendición en su reinado, ¿eh? Entonces, sí, realmente es pues para pensarse y cortar ahí con esa... Pero fíjate que los libros que narra Primero y Segundo de Reyes, aquellos que no hicieron lo que papá hizo fueron los que sacaron a salvo al pueblo. Nosotros tenemos que ser igual. Aquellos casados que no hicieron lo que papá hizo con ellos son los que rescatan a una familia. Sobre el caso de la tsunamita, solamente quiero agregar algo. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer, fíjate cómo narra cierta mujer de buena posición, le insistió que comiera en su casa. Fíjate el protagonismo de la mujer. ¿Dónde estaba el varón? Tú dijiste, trabajando. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ese pueblo, ahí comía. ¿Dónde estaba el varón? Trabajando. La mujer le dijo a su esposo, fíjate, ahí viene, fíjate dónde estaba la autoridad. La mujer le dijo a su esposo, oye, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. ¿Quién lo dijo? La mujer. ¿Y el hombre? Pues nada más le dio el dinero para el cuarto. O sea, el hombre acá enajenado entre las constelaciones del universo y la mujer con la mirada puesta en el profeta. Sí. Le hacía de comer o dice que tenía buena posición, seguramente tenía muchos criados que la atendían, pero ella sabía que cuando el profeta llegara, ahí tenía comida. ¿Dónde estaba el hombre? En el campo, trabajando, porque pues para eso nació el hombre, para trabajar. Pues entonces no te reproduzcas, mano. Mejor. Casas mejor, pues mejor quédate trabajando tú, así. Si te mueres en tu casa solo, pues ay, que cuando vienen los bomberos ya nomás te manden allí a una sepultura general. Entonces dice, oye, el hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. ¿Quién lo determinó? La mujer. Pero fíjate que fue observándolo, conviviendo con él. ¿Qué te parece si le hacemos un cuarto en la azotea? Fíjate que dice en la azotea, no en el sótano, ¿eh? Sí. Acá arriba. ¿Qué te parece si hacemos un cuarto acá arriba y le ponemos una cama, una mesa, una silla y una lámpara? Le faltó la tele ahí. De ese modo, cuando nos visite, va a tener un lugar donde quedarse. ¿Sabes lo que estaba diciendo la mujer, Sergio? Si es un varón de Dios, nos conviene tenerlo en casa. Así es. Urge un varón de Dios en casa. Entonces la Biblia dice, hay varones de Dios y hay varones que no son de Dios. Bueno, las chicas del Salón 7 tienen que aprender esto. ¿Qué tipo de varón van a permitir que llegue a sus vidas a un matrimonio? Varones que no son de Dios, que se la van a pasar, trabaja, que trabaja y retrabaja y no tiene ojos para otra cosa. Bueno, no, sí tiene ojos para mirar la cena, para mirar que está tendida la cama, que está trapeadito. Y afuera no hay nada. Es un hombre hueco, vacío. ¿Para qué lo quieres? Que las chavas ahí solteritas aprendan. Hermanitas chiquitas, visitantes, lo que sean, cuidado con esos galanes bonitos por fuera y no valen por dentro. Yes. Claro, ¿eh? Ahorita son bien galanes y acá te cierran el ojo y te andan conquistando al rato. Así, ay Dios mío, ¿dónde estaba la belleza escondida de este, no? Pero bueno, sí es importante. Sí. Urgen varones de Dios que lo representen. A eso vino Jesucristo, para que todo aquel que verdaderamente quiere ser un auténtico hombre se acerque a él. Yes. Así es. Bueno, ya te dejo en paz porque le toca a Nancy ya. Hoy Okay. Nancy. Ya puedes ir al baño, Sergio. Sí. Adelante, Nancy.
Hola a todos. Pues bueno, yo quiero compartir un tema aquí de la Biblia, que pues es un tema que en todo el mundo hay, no es algo que solamente la Biblia lo habla. Y a mí me sorprende porque ya lo hemos dicho, la Biblia no se calla nada. Entonces este pasaje está en Génesis 9:18. Aquí, bueno, todos ya sabemos cuando vino el diluvio, y el Señor le pidió a Noé que hiciera el arca y que entrara él junto con su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Y así vemos cómo esta familia pues se salvó. Entonces, ya que pasó todo esto del diluvio, que ya ellos pudieron salir del arca, en el verso 18 dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue el padre de Canaán, y Jafet. Aquí ya nos da el nombre de los 3 hijos de Noé. Estos fueron, en el verso 19 dice, estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Bueno, aquí yo leyendo este pasaje, pues dice que Noé tomó vino, pero aparte no solamente quedó ahí, dice que se embriagó, se emborrachó a tal grado de que él quedó totalmente desnudo ahí en su carpa. Entonces yo quise investigar porque podemos decir, bueno, pues nada más tomó vino y se emborrachó y no pasó nada, pero aquí vemos que sí, siempre hay consecuencias cuando un hombre toma, ya sea, decía el pastor, no solamente se puede emborrachar con alcohol, con vino, sino hay muchos vicios que el hombre toma para ocultar todo lo que hay en él. Y les quiero leer la definición de borracho, porque yo dije, bueno, me voy a ir al diccionario, qué significa borracho, para no inventar cosas. Dice que borracho, dice que está dominado por un sentimiento muy fuerte. Y aquí yo lo podía ver y decía, pues sí es cierto, porque ya lo hemos platicado. Cuando una persona bebe en exceso a tal grado de perderse, es porque hay algo que está ocultando, un sentimiento que hay en su corazón, una lastimadura. Puede haber muchas circunstancias que a veces, cuando son formados los hombres desde niños y los papás empiezan a inculcar, el hombre no debe de llorar porque es el macho de la casa, porque es el hombre, y se empieza a restringir todos esos sentimientos. Y ya lo vimos, si el hijo empieza a ver que el papá toma y que desahoga todo lo que él trae con el alcohol, pues el hijo va guardándose también todos esos sentimientos, y cuando van creciendo lo único que quieren es decir, no quiero sacar este dolor, no quiero sacar esta lastimadura, ¿con qué la puedo ocultar? Pues muchos se van al vicio del alcohol, otros a lo mejor lo encuentran en la droga, decir, pues drogándome. He visto muchos testimonios de chicos que dicen, es que mi papá cuando era niño me golpeaba mucho, me corrió de la casa, me decía muchas groserías, no sé, muchas cosas que los papás hicieron en los hijos, y esos chicos salen huyendo de la casa y se envuelven en este vicio de drogas. Y decía un chico en especial, yo me drogo porque aquí ya no me acuerdo de todo lo que me hizo mi papá. Y es lo mismo que a veces vemos en los
hombres que se emborrachan, no quieren sacar todo lo que hay en su corazón, todas esas lastimaduras, y es por eso que empiezan a beber y a beber y a beber, porque ahí hay un dolor oculto, hay muchas situaciones ocultas que los hombres, porque se les inculcó que los hombres no deben de llorar, que los hombres son machos, pues no lo sacan. Y nadie los enseñó a decir, ¿sabes qué, hijo? Tienes que sacar lo que hay en tu corazón. Nosotros en estos temas que estamos compartiendo, estamos aprendiendo a que debemos de perdonar, y si ofendemos, también de pedir perdón para que esas heridas, para que esas lastimaduras queden resueltas y nuestros hijos no crezcan con eso, porque en algún futuro eso que hay dentro de su corazón, pues lo van a querer cubrir con otras cosas que no son correctas. Aquí siempre hay consecuencias. A veces decimos, bueno, si me emborracho no va a pasar nada, pero ya vimos en Noé que la consecuencia fue muy fuerte, porque pues yo me ponía a investigar un poquito qué era descubrir la desnudez de su padre, porque podemos decir, bueno, pues nada más lo vio desnudo, o sea, no pasó nada, y le dijo a sus hermanos, miren, mi papá está desnudo ahí porque se emborrachó. Pero yo podía leer que la desnudez en ese tiempo significaba una relación sexual. Yo me ponía a pensar, dije, híjole, hay situaciones, a lo mejor no se llega a ese grado de decir, pues mi papá se emborrachó, pero yo no he hecho eso, no ha pasado eso. Pero ¿qué tal cuando el papá se pone de imprudente porque ya no está en sus 5 sentidos, porque no sabe lo que está haciendo, y empieza la pelea con la esposa, o la pelea con los hijos, a tal grado que se pelean papás con hijos, físicamente se llegan a golpear? Yo ahorita recordando el leer este pasaje y ver las consecuencias tan fuertes, son consecuencias y son escenas muy fuertes que lastiman, que dañan, y que el alcohol lo vemos a lo mejor muchos porque es un problema mundial. O sea, no podemos decir que solo aquí en México se bebe alcohol, ¿no? O que se emborrachan, sino en todo el mundo hay este problema. Y a lo que yo lo que aprendí de esto es las consecuencias tan fuertes, los daños. En primer lugar, cuando una persona se emborracha y empieza a tomar, ¿a quién está dañando? Daña su cuerpo, se daña a él mismo principalmente, porque ya hemos visto muchos ejemplos, muchas situaciones en los que pues hay hombres en los hospitales enfermos por tomar mucho alcohol. Y esto a lo mejor un chico puede decir, pues a mí no me pasa nada, yo me emborracho, a mí me gusta el alcohol, yo tomo cervezas y pues al otro día solamente ya me duermo y se me pasa. Pero este chico no se da cuenta de lo que está generando dentro de su cuerpo, todos los problemas que pueden venir con los años, porque a veces ni siquiera es en ese momento, sino con los años más adelante. Y otras cosas que podemos ver es que el alcohol, cuando una persona está alcoholizada, pues empieza, ahora sí que agarra, como muchos dicen, yo tomo porque yo me siento, si es una persona que no es tan valiente, ¿cómo le podemos mencionar? Que no dice las cosas en su juicio como lo decimos, dice, no, pues yo necesito tomar para empezar a hablar y sacar todo lo que hay. Tímidos, cuando una persona es tímida, a veces dice, a mí me gusta tomar porque así ya hablo más o convivo mejor con la gente, ¿no? O le sale lo valiente. Nos hemos topado que de repente vamos en la carretera y personas alcoholizadas se te meten así en el carro y todavía te empiezan a decir un buen de groserías, y nosotros así, wow, ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen que reaccionar con tanto enojo, con tanta valentía? Porque cuando toman, no sé, pero yo creo sale eso de sentirse valientes, ¿no? Entonces, a mí lo que más me llamó la atención de este problema que hay en muchos, no quiero decir que solamente en los hombres, hay veces que también este problema pues lo tienen las mujeres, pero si vemos, el problema está más en los hombres.
Y a veces vemos el alcoholismo como algo normal ya, como que pues esto ya lo vivimos, a quien no le gusta. A nosotros nos impacta porque cuando salimos en la noche y venimos de regreso, empezamos a ver con mi esposo cuántos lugares últimamente hay de que venden puro vino. O sea, a veces está el letrero, alitas, ¿no? Pero no son las alitas, sino son las micheladas, el vino, y vemos estos lugares llenos de jóvenes. Ayer que veníamos en el camino, contamos 5 lugares, así cerquita todos en la misma carretera, 5 lugares grandes donde venden el alcohol y la gente están llenos. Y hemos platicado con Gilberto y decimos, ¿por qué la gente, por qué los chicos o las personas más grandes, porque este no es un problema de una cierta edad, porque hay desde muy jovencitos hasta personas muy grandes que están con este vicio, con el alcohol y de tomar. Y decíamos, bueno, ¿qué busca la gente en el tomar? Si yo he visto testimonios y he sido testigo de personas, de hermanos que han salido de eso, que han dejado de tomar, no porque digan, pues alguien nos prohibió y ya no tienes que tomar, sino porque cuando uno empieza a conocer y a leer la palabra y te das cuenta que la misma palabra habla de este problema, que los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, uno mismo empieza a hacer esos cambios y a decir, bueno, ya no necesito el alcohol para ser feliz. ¿Por qué? Porque el problema se ataca desde la raíz. A ver, ¿por qué tomo? ¿Por qué estoy tomando? ¿Qué daños hay en mi vida? Y es cuando nosotros empezamos a decir, voy a sacar este daño, voy a sacar este problema, voy a perdonar. Mi papá no sabía y me lastimó, pero ahora Jesucristo me está enseñando a ser sano, a perdonar. Y es cuando uno va dejando el alcohol, porque no necesitamos el alcohol para ocultar esas heridas, porque ahora en Jesucristo nosotros hemos quedado sanos. Y yo les puedo decir y conozco principalmente mi papá fue una persona que le gustaba el alcohol, y él desde que empezó a conocer a Jesucristo y decidió ahora sí que decir, aquí estoy, Señor, te quiero conocer, él mismo dice, ¿por qué voy a dejar que una cerveza o que el alcohol me domine? Y él nos daba testimonio, como él dice que ya empezando a escuchar de Jesucristo y la palabra, se fue a la tienda y agarró una caguama, agarró una cerveza, y que ahí en la tienda dijo, ¿por qué voy a dejar que esto me gobierne si yo ya decidí que esto no me sirve? Y dice que volvió a dejar la cerveza en su lugar y se salió de ahí. Y es una decisión que cada uno de nosotros tomamos, porque yo vi ese ejemplo en mi padre, vi ese ejemplo en mi esposo, de cómo antes se alcoholizaban, y ahora, y de muchos hermanos que pues aquí les pueden compartir el testimonio de cómo dejaron el alcohol y cómo ahora sin alcohol podemos convivir, podemos ser felices, podemos tener paz, porque lo más importante es que sanemos esa herida, que sanemos todos esos dolores que hay en nuestro corazón, para que no vengamos a tapar, porque solamente, ¿qué queremos hacer con el alcohol o con algún otro vicio? Pues venir a tapar esas cosas. Es como cuando hay un hoyo en la carretera, ¿no? Y de repente uno pasa en el carro y te caes, pero a veces lo cubren solamente con un cartón o con algo, y pasas y ahí sigue el hoyo porque te sigues cayendo. Es lo mismo que el ser humano pues hace, querer tapar esas heridas con alcohol, con el vicio de las mujeres, con el vicio de la droga, a veces hasta el boxeo o el ejercicio. Dices, yo me quiero desahogar en el trabajo y trabajo todo el tiempo porque no quiero acordarme de lo que me pasó, de mi vida, si fueron violados, si fueron lastimados, si fueron heridos. Hay muchas situaciones en las que una persona dice, pues quiero tapar este dolor con el alcohol. Quiero desahogarme porque ahí ya no me acuerdo, porque ahí ya
ya me siento contento, a lo mejor alcoholizado, y hacen esto. Entonces, yo por eso les quise hablar de este tema, porque es un tema muy extenso, es un tema que ahorita no lo podríamos terminar, porque cuando uno se mete a la raíz del problema, es donde ahí empiezan a surgir tantas situaciones que muchos de los hombres no lo saben. Qué interesante. Qué interesante. Solamente estaba yo leyendo, allá en el último versículo, bueno, no, el versículo 8 dice, Noé contaba con el favor del Señor. Y luego ya le dio todo lo que tenía que hacer. Fíjate, gracias a él, la humanidad se rescató. Pero fíjate que en medio de los hijos radicaba el pecado. Ese varón que lo bajó del arca. Yo no sé en un momento dado cómo vivieron como únicos habitantes del planeta, solos. A partir de ellos, tenían que empezar la tierra a poblarse. Porque lo dice muy claramente, ¿no? Que de ahí surgen todos los habitantes del mundo. Pero hubo uno infectado por el pecado. No respetó a su padre, no consideró que había sido salvado por su padre y violó a su padre. La otra cosa es, si Noé contaba con el favor de Dios, y tú lo mencionabas, ¿qué lo orilló a emborracharse? Depresión, angustia, soledad. Oye, si Dios te dice, súbete al arca, constrúyelo, porque a partir de ti yo salvo la humanidad, entonces, pues acude al que te subió en el arca. Acude a él. Ahí lo podemos tomar, Nancy, porque hay mucha gente que Dios tiene misericordia, lo sube al arca y a la hora de la hora lo deja por un lado. Pero si el Señor te dio las medidas, si el Señor te estuvo dando dirección, si el Señor te capacitó, si el Señor te dijo que a partir de ti hizo un pacto contigo, de que a partir de ti la humanidad se salvaba, y ahora tú te emborrachas y pierdes totalmente el control, ¿qué es lo que no pudiste manejar en tu vida que te emborrachaste? Pero fíjate que aquel que lo violó fue la maldición, y la maldición vino en la esclavitud de sus descendientes. A uno lo prosperó y le dijo, pero este va a ser tu siervo, te servirá siempre. Al otro lo prosperó y de nuevo ahí te lo dejó como siervo. Y lamentablemente, por lo que hemos leído y aprendido, en el África están los descendientes de esa maldición. Qué triste es que no nos demos cuenta del amor de Dios. Ay, Nancy, gracias, qué lindo, ¿eh? Nos transportaste en una enseñanza padrísima, de veras. Paul, tú también estabas en el comité, tú también por ahí te llevaste una tarea. ¿Qué nos compartes, hermano? Hola, ¿cómo están? Muy bien, acá esperándote, mi hermano. Pues fíjense que pues primero yo había tomado el tema parecido al de Nancy, ¿no? El alcoholismo. Pero dije, no, pues de aquí todos van a querer hablar de lo mismo. Entonces, hay un pasaje que a mí pues siempre me ha gustado mucho y siempre me ha llamado mucho la atención. Este pasaje está en Ezequiel 18. No lo vamos a leer, nada más les voy a platicar un poquito de qué trata este capítulo en específico. Y habla acerca de, pues yo lo veo muy relacionado con el sentido de juzgar. Cuando tú juzgas al hijo por el padre y al padre por el hijo y así viceversa, ¿no? De los dos sentidos. Y empieza, pues, aquí Ezequiel hablando de lo que el Señor le dijo, ¿no? Que utilizan mucho una frase, un proverbio. El proverbio dice,
los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Digo, si no lo logran entender muy rápido, es básicamente, tú pagas por lo que tu padre hizo. Así de sencillo. Tú pagas por lo que tu padre hizo y no hay otra cosa. Y entonces aquí el Señor le dice a Ezequiel, este proverbio ya no tiene que ser aplicado a mi pueblo, porque el que peca es el que tiene que pagar. Y pone un ejemplo. Dice, puede que haya un padre que cumpla con la palabra, que sea un padre que es fiel, que es un padre que viste al pobre, que alimenta al pobre, que le da todo al pobre. Pero que tenga un hijo que sea de lo peor, que idolatre, que sea asesino, que sea idólatra, que sea todo. Pues le pone un parámetro feo, ¿no? Y dice, deberá ser juzgado el padre por el pecado del hijo. Y pues el Señor es bien claro, dice, no, tiene que pagar quien pecó. Y pone otro ejemplo, porque yo lo veo así, abuelo, padre y después el hijo. Así en escalerita hacia abajo, donde dice, y puede que este hombre, digamos el hombre malo, vamos a poner aquí como el padre, tenga un hijo, y que el hijo no siga imitando la conducta del padre, que sea un hombre generoso, que sea un hombre que cumpla con la palabra del Señor, que sea un hombre que completamente esté apegado al Señor. Entonces, ¿deberá ser juzgado el hijo como fue juzgado el padre? Pues no. Ni tampoco debe de ser juzgado el padre por lo que hizo el abuelo, ni el nieto por lo que hizo el abuelo. Eh, en este sentido es un sentido, digo, el título de este capítulo es eh, la responsabilidad personal. Digo, sí, en la nueva versión internacional, así tal cual viene, la responsabilidad personal. Entonces, yo lo veía muy relacionado por el aspecto de no solamente a los jóvenes, sino también a los padres. Porque hay padres que hoy en día, pues de alguna forma, están pagando a lo mejor por lo que hicieron sus hijos. Porque cuando el hijo roba, o cuando el hijo, pues de alguna forma, es, pues no sé, tiene algún problema eh, por X o Y razón, pues normalmente vas y te fijas al papá. ¿Cómo es el papá? Todo es culpa del papá. El papá tiene la culpa. El papá fue el que le enseñó todo esto. Cuando posiblemente el papá sea un hombre justo, sea un hombre que, pues, temeroso del Señor, pero el hijo decidió su camino y dijo, no, yo me separo y yo vivo mi vida como yo quiero, porque yo quiero vivirla así. Y lo mismo pasa con los hijos. Y esto se los comento a ustedes, a los que son jóvenes. No porque tu papá sea X o Y, sea un borracho, o haya sido un borracho, o haya sido un drogadicto, o haya sido un mujeriego, o haya sido lo que haya sido, tú tienes que seguir sus pasos. Y tampoco estamos en el sentido de juzgar a nuestros padres, porque posiblemente pues él siguió el esquema del padre, y del padre, y del padre, y así hasta acabar, hasta quién sabe dónde vamos a acabar, ¿no? Entonces, eh, ustedes jóvenes tienen la libertad hoy en día de decir, no, yo no voy a ser igual que mi padre, no en el sentido de juzgarlos, sino en el sentido de decir, yo sé que el Señor me puede enseñar cómo ser un buen padre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen hombre. Hombres que engendran hombres, pues lo vemos bien claro, ¿no? Aquí es cuando se aplica este tema, cuando nos dejamos formar por el Señor y que nuestro Padre verdadero sea el Señor. Digo, de alguna forma yo quería ilustrar este punto de hacer la separación, porque no se vale que uno como hijo juzgue a otro porque su padre es así. Y no se vale que uno como padre juzgue a otro padre porque su hijo es malo o porque su hijo actúa mal. Muchas veces pues el hijo decide por sí mismo y él completamente se separa del camino. Y yo pongo este ejemplo, lo pueden leer, para que ustedes puedan diferenciar que hoy en día debemos de evitar el juzgar al padre por los pecados del hijo. Obviamente no quita la responsabilidad del padre de ilustrar al hijo, de decirle, este es el buen camino, por aquí vete hijo,
el padre puede ser el hombre justo, un hombre responsable, pero al final el que toma la decisión es el hijo. Y yo se los digo de este lado porque pues yo tomé mi decisión, yo decidí no seguir la vida de mi padre, ni de mi abuelo, ni de mis abuelos, ni de mis tatarabuelos. Yo decidí el cambio. Es una decisión personal, es una decisión responsable porque la responsabilidad es mía. La vida o la muerte está en mis manos, no está en las manos de mi papá ni de mi mamá. Entonces, eh, yo tomaba este tema y decía, nosotros hoy en día podemos ser el cambio, el factor de cambio, el decir, Señor, tú enséñame cómo ser un buen padre. Yo no quiero imitar a mi papá. Yo no quiero reflejar la vida de mis antepasados. Yo quiero ser un nuevo hombre en ti. Digo, si tu papá hoy en día sigue al Señor y es un ejemplo a seguir, pues más que claro, ¿no? Tienes una imagen a la cual referirte y seguir. Pero si tu padre no cumple con esto, pues fíjate en el Señor y ve y toma del Señor lo que tú necesitas. Y yo se los digo porque es algo que yo hice. Yo tomé del Señor lo que yo necesitaba y le sigo diciendo cada día, Señor, tú muéstrame. Y el día de mañana que me toque ser padre, yo sé que el Señor me va a decir, así se hacen las cosas, por aquí, sigue esto, condúcete por aquí. Entonces, yo les comparto esta parte. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención este versículo porque lo aplico a mi vida completamente. No tengo por qué seguir un patrón de mi antepasado cuando yo puedo iniciar una vida completamente nueva en el Señor. Sí, amén, Paul, amén. Oye, Paul, el hecho de que yo decida ser un verdadero varón de Dios, automáticamente paso a ser un verdadero esposo. Sí. Pero antes vivías solo y ahora vives con otra. Mm, digo, de alguna forma cuando, obviamente es algo que tienes que vivir día a día, pero cuando tú ya tienes mm, el conocimiento o el Señor de tu lado, el Señor te va a decir, ok, a la mujer la tratas así, porque la mujer no es tu esclava, la mujer es tu ayuda, va a apoyarte. La mujer no es tu sirvienta que está para que te barra, para que te planche tu ropita, para que te haga la comida. Es tu ayuda, es para que te apoye y que los dos sirvan al Señor en conjunto. No para que sea tu esclava, porque pues digo, yo vengo de una familia donde pues el principio era ese, ¿no? Mamá en casa, papá a trabajar. Y esto lo digo no por juzgar a mi abuelito, ¿no? Pero mi abuelito que está con el Señor, sí era mucho de decir, a mi güero no lo pongan a lavar los trastes, a mi güero no lo pongan a barrer, a mi güero no lo pongan a hacer ese tipo de cosas. Eh, y todo ese tipo de cosas que de alguna forma vienen enseñadas de atrás. Digo, posteriormente cuando mi abuelo aprendió cosas del Señor, pues todo eso se le fue, ¿no? Y mi abuelo se ponía a barrer, a lavar los trastes y todo eso. Pero ese cambio solamente se logra en el Señor. Porque sí, yo se los digo, mi abuelo era machista, un hombre machista, machista. Si yo soy un varón de Dios, en el momento que decido contraer matrimonio, no puedo fundamentar mi matrimonio solo porque soy un varón de Dios. Ahora necesito la dirección del Señor para poder ser el varón de Dios dentro del matrimonio. Luego necesito la dirección del Señor para ser el verdadero hombre de Dios, cumpliendo como esposo y como padre. Sí. Porque cuando ya te metes verdaderamente a depender de Dios en todos los actos de tu vida, para que te vaya bien, ¿eh? No porque Dios quiera acá, no. Para que te vaya bien, encomiéndale a Dios tu camino. Sea como esposo, sea como papá, sea mañana o pasado como abuelo, lo que sea como hijo, hay que encomendárselo al Señor. Es ahí donde está el punto clave, Paul. Sí. Hay que trabajarle al matrimonio, hay que trabajarle todos los días, Paul. Sí.
todos los días, porque todos los días el matrimonio cambia. Tú no puedes decir, bueno, ya mi matrimonio marcha bien, yo me largo a trabajar. No, espérate, no, porque realmente el matrimonio fue construido sobre una base. ¿Sabes qué es muy triste, Paul? Sí. Que cuando éramos novios y la novia te pedía algo en un día de trabajo, tú te las averiguabas para conseguir el permiso. Pero cuando te casas, no mueves ni el bigote para conseguir un día de trabajo libre si tu esposa te necesita en casa. Es muy triste porque la chava dice, mira, pidió el día, aunque no le paguen porque yo le pedí esto, qué padre, con él sí me caso. Ay, chico, nunca siempre es igual. Hay que estarle trabajando, hay que estarle luchando y hay que dedicarse fundamentalmente. Paul, en lo que tú mencionas, quiero acentuar un par de cositas. Fíjate que Adán fue formado por Dios a su imagen y semejanza y fue totalmente entrenado por Dios para que pudiera recibir a una mujer que solo venía a ser su ayuda perfecta, para que juntos llevaran adelante el plan de Dios. Llenen la tierra. Pero cuando se multipliquen, entonces formen la misma imagen que yo les di. Entonces, ¿cuál era la imagen del Señor? A su imagen y semejanza. Ok, Paul, Sí. cuando el hombre le dio la espalda a Dios, le dijo unas palabras que ustedes han mencionado por ahí. No te necesito en mi vida, yo puedo solo. Está bueno que yo escuche tu palabra, pero yo no te necesito. Yo planeo mi día, yo planeo mi agenda, no cabes. Entonces, ¿dónde está el cambio? Es que el cambio está en que ahora escucho la palabra, la escuchas, pero no la pones en práctica. Pero regreso al principio. Fue primero el hombre, fíjate, el hombre y luego la mujer, pero el hombre estaba preparado. ¿Tú sabes para qué fue planeado por Dios? Hombre, tú eres el ancla. Aunque vengan las tempestades, tú eres el ancla. Nomás fíjate que el ancla esté sujeta a una roca firme. Sí. Y tú sabes quién es la roca. Sí. Jesucristo. Jesucristo. En el momento en que el hombre le dio la espalda a Dios, deja de ser ancla. Es veleta, mi hermano. Lo mueven las tempestades de un lado para el otro. Viene el COVID, lo entumece, se llena de miedo, se llena de temor, corre para ser el primer vacunado, todo lo que tú quieras. Pero es veleta. Porque a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, lo están manipulando hacia donde la sociedad quiere manipularlo. Sí. Pero cerramos la oreja a lo que Dios nos quiere decir. El hombre en el matrimonio debe ser ancla. Sí. Vienen las tempestades, está bien sujeto de Cristo y no hay una tempestad que lo derribe. El hombre tiene que ser ancla. Este es el punto clave de la paternidad. Nada más que el ancla se atore en una roca sólida que cuando la embarcación se mueva, el ancla lo detenga. Sí. Por eso Jesucristo dijo, el que oye mi palabra y no la pone en práctica, le comparo a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Ahí el ancla en la arena no sujeta nada. Pero todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica es un ancla que se va a sujetar de la roca que soy yo. Y aunque vengan las tempestades, no caen. ¿Cuál es la labor del diablo, Paul? Que el hombre nunca llegue a ser ancla. Ese es el punto. Sí. Tú construyes una casa con cimientos endebles y se cae la casa. Tú tienes, cuando construyes una casa, que buscar un lugar sólido
en donde tengas un simiente sólido y la casa no se caiga. Sí. Porque si no, te va a pasar como en el socavón de Puebla, mi hermano. Se cayó la tierra y la casa ya se anda cayendo. Todo tiene que ver. ¿Sabes a qué vino Jesucristo? A levantar al hombre como ancla. Sí. Porque cuando dejó de ser ancla para el Señor, el hombre empezó a ser ancla para el diablo. Sí. Y como no es capaz de sujetar la embarcación, todos se pierden. Y dijo el Señor, ahí aplica lo que Pedro le dijo al Señor cuando le dijo, bájate y camina sobre el agua. Y se empezó a hundir aquel y dijo, la oración más corta de la Biblia, sálvame, Señor. 2 palabras. Si aquel que esté escuchando esta palabra, el Espíritu Santo lo ha tocado, es el momento de ser valiente. Es el momento de decir, Señor, yo no conocía esto. Yo no sabía que estaba metido en semejante hoyo. Sálvame, Señor. Quiero ser un buen esposo. Quiero ser un buen padre. Enséñame el valor de las cosas. Paul, hay muy buenos padres que se han dedicado a hacer dinero. Y el COVID no lo pudieron vencer. Se murieron con todo y su dinero. Entonces, bueno, gracias a Dios por esto. Entonces Jesucristo le dijo al hombre, vengo para formarte como verdadera ancla, porque yo soy la roca. Por eso fíjate que Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido el mundo. Muchas mujeres que están escuchando, Paul, quizá tengan que decir, Padre, necesito que mi marido sea ancla, voy a estar intercediendo por él. Sí. Y a lo mejor el marido dice, no, es que mi padre no fue ancla, yo no soy ancla. ¿Por qué tienes que pagar por lo que tu padre fue? Sí. Que bastante sufrió. Exacto. Mira, ¿sabes qué es lo triste, Paul? Que si sufriste tanto con tu papá, mejor no te cases. Porque sufriste con tu papá, vas a llevar a la desgracia a tu familia. Pues mejor no te cases. O sea, ¿qué andas buscando? Tú fuiste criado para ser ermitaño, pues pásate al ermitaño, hombre. Pues ¿cuál es tu problema? Tiéndete tu cama, lava tu ropa, plancha tu ropa, a ver qué haces el fin de semana. Te vas a acabar la televisión, te vas a acabar aburriendo. No tienes vida, Paul. El que no tiene vida para dar vida, mejor que se quede quieto. Exacto. Gracias a Dios por este tema, hermanos. Y aún hay más, mucho más, mucho más, mucho más. Sí que bueno, le hacemos un llamado a los papás. Una sola palabra quiero que pronuncien ustedes. Por ejemplo, Carlos, ¿qué enseñanza te dejó hoy de todo lo que escuchaste? Yo la enseñanza que me llevo es que realmente no podemos hacer las cosas a nuestra manera si queremos llevar a más a nuestra familia, a nuestros hijos. Siempre debemos de buscar al Señor. Sin el Señor, pues no hay forma, porque si lo hacemos a nuestra manera, a como nosotros nos educaron, pues vamos a seguir haciendo las cosas mal, ¿no? Esa es la enseñanza que yo me llevo. Bueno, tiene que ver con la identidad, porque el papá, el varón, el hombre, tiene que, igual que todos los seres humanos, pero ahorita hablando del papá, tiene que conocer su verdadera identidad. Realmente ha sido tan deformado, no solamente por su papá, por su abuelo, sino por el sistema del mundo, que tiene que conocer su verdadera identidad, sus verdaderas características, que solamente a eso vino Jesucristo, precisamente, a volver al hombre a su identidad original. ¿Quién le dio la identidad a Adán? El Padre. Cuando sale de la relación con el Padre, ¿se reproduce en hijos con identidad o sin identidad?
sin identidad. Entonces, un hombre que no tiene una verdadera identidad creada por Dios, ¿hace de su vida lo que quiere? Sí, así es. Entonces, camina a ciegas, estableciendo su propia meta según esto para tener identidad. Sí, así es. Amén. Es el punto. Ujú. Da la verdadera identidad es Dios Padre. Y Dios Padre envió a su Hijo. Fíjate, es el único varón que ha tenido el privilegio de estar en la tierra solamente dependiendo del Padre. Nunca perdió la identidad. Aunque el diablo quiso sacarlo, nunca la perdió. Y porque nunca perdió la identidad de Dios, es que dejó discípulos. Así es. Amén. Amén. ¿Qué aprendiste, Sergio? Bueno, yo me quedé, urge un varón de Dios en casa. Urge un varón de Dios en casa. Tú, Cristi, ¿qué dices? Hombre o mujer, déjate moldear por el Señor. Él es tu formador. O sea que la mujer tampoco tiene identidad. No, sí, no así es. Señor, que es el único que se la puede dar. Imagínate un matrimonio, no tiene identidad la mujer, no tiene identidad el hombre, hacen un despiporre de ese matrimonio y sacan hijos que más vale no mirarlos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios. Paul, ¿qué te deja a ti lo de hoy? Ahí. Lo de hoy. Yo me iría con una palabra. Un hombre de Dios es íntegro. ¿Es íntegro? Íntegro. Por donde lo veas, ¿verdad? Un hombre de Exacto. Dios. En el matrimonio, con los hijos, como padre. Oye, íntegro es que nadie lo mueve, ¿eh? Sí. Exacto. Nadie, venga la tempestad o no, nadie lo mueve, ahí va a estar permaneciendo firme. Tú, Nancy, ¿qué te queda con esto? A mí me quedó que solo lo que Dios engendra, si nosotros como hombres y mujeres dejamos que Dios nos engendre, podemos engendrar verdaderos hombres, verdaderos hijos y verdaderas hijas. Amén. Qué lindo, pues bueno, yo doy gracias a Dios por todo esto, hermanos. No se sientan avergonzados. Lo que Dios habla es para enseñarnos que el estilo de vida que hemos determinado nosotros, si no tiene el fundamento de Jesucristo, es un estilo de vida que no va a perdurar. Es un estilo de vida que va a acabar creando hijos, si es que los hay, totalmente deformados. Es un verdadero privilegio recibir verdaderamente aquí en la tierra al Señor. Así que, gracias a Dios. ¿Tú, pastora, quieres decir algo? Pues que es nuestra determinación, la determinación es individual, es de cada persona. No por la culpa de los padres seguimos en el mismo camino. He visto muchos jóvenes que destruyen su vida porque pues el papá es un varón destruido. O incluso la mamá, ¿verdad? Porque como no hay esa comunión en la pareja, los hijos salen destruidos, pero no te tienes que quedar destruido, no tienes que quedarte en esa situación que te ha llevado las circunstancias, el mundo, la vida, la familia, sino que tú tienes que tomar la determinación de tomar el camino correcto. Delante de nosotros siempre hay dos caminos, el que te lleva a perdición y el que te lleva a redención. Y si tú tomas el camino del Señor, vas a estar en el camino correcto. Tu vida va a ser cambiada, transformada, y vas a ser un hombre, un varón de éxito, una familia de éxito y unos hijos exitosos también en el Señor. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, yo ruego al Señor que su palabra no regrese vacía. Ruego al Señor, y sé que ustedes me acompañan en esta oración, por aquellos papás, o por aquellos esposos, o por aquellos solteros que necesitan tomar una determinación, que la tomen en tiempo. Sé tú, Espíritu Santo, quien pongas en cada uno de los que escucharon tu palabra el querer como el hacer, para que la buena voluntad de nuestro Padre sea cumplida.
los bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.